Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Telecontrol del Grupo 22 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es mi documento de identidad que corrobora que soy la persona que va a realizar la sustentación de los 6 pasos sugeridos en la fase número 5, en la parte de los artículos del análisis científico, el análisis de la entrevista, el análisis de los requerimientos del proyecto y explicación de la interfaz propuesta, la explicación de la operación y funcionamiento del sistema SCADA, la propuesta de mejora al proyecto y finalmente las conclusiones. Estos tres aspectos a sustentar van interconectados en el desarrollo como tal. Entonces vamos directamente acá a la presentación. Y el título es Diseño de un sistema SCADA para una planta de fabricación de cerveza artesanal. Acá tenemos el nombre de las personas que conformamos el grupo colaborativo en la parte final. Y acá en este punto como tal, pues soy yo el que va a realizar la sustentación de estas etapas. Entonces, en los artículos científicos como tal que vimos, está el artículo científico de la línea de la cerveza artesanal con control proporcional e integral derivativo de temperatura en maceración y fermentación. Tenemos el control tenemos el diseño de proceso industrial para la elaboración de la cerveza artesanal a base de cebada y tenemos el diseño, construcción y validación de un montaje experimental de elaboración de cerveza artesanal. Estos tres artículos como tal están relacionados directamente con la producción y elaboración de los pasos detallados de la cerveza, que es lo que nos estamos basando para poder darle solución al problema inicial, eh, dando la secuencia de cada uno de los pasos que nos propuso el problema planteado y poder llevar a feliz término el proyecto que fue ya la interfaz HMI SCADA mediante el proceso de elaboración de la cerveza. Y en este último artículo es la sincronización e integración SCADA en un proceso de desalinización. Este artículo pues no tiene relevancia como tal dentro del proceso que vamos llevando, que es la elaboración de la cerveza, pero sí maneja e implementa el sistema SCADA con el software. Acá lo hace con Movicon, pero nosotros lo desarrollamos directamente con LATVIA. Acá en el primer artículo lo que hicimos fue incorporar la parte del PID al proceso de el control y optimización de la temperatura, porque estamos viendo lo que es la temperatura en la fase de maceración, que son 74 grados centígrados a 90 minutos, en la parte de cocción, que en la cocción va de 100 grados a 90 minutos, y en la parte de la maduración y la fermentación. En la maduración tenemos más o menos una temperatura de 25 grados centígrados a 144 horas, de 4 a 6 días, y en la parte del envasado, pues se está envasando el producto final, que es la cerveza, más o menos a 5 grados o por debajo de esa temperatura. Entonces como tal lo que hicimos fue en estos tres artículos basarnos para tomar ideas para poderlas entrar a incorporar dentro del proceso de la elaboración de la interfaz HMI como tal. Entonces esos fueron los tres artículos base, que es línea de cerveza artesanal con control proporcional integral derivativo, temperatura en maceración y fermentación, y diseño de un proceso industrial para la elaboración de la cerveza artesanal a base de cebada. Y finalmente el diseño y construcción y validación de un montaje experimental de elaboración de cerveza artesanal con fines docentes. Acá lo que hace este artículo como tal nos puntualiza la parte final de la elaboración de la cerveza, que es la parte en la cual se enfoca en producir el alcohol en la etapa final, que es ya en la etapa del envasado. Ahora vamos a la explicación de la entrevista. La entrevista fue realizada
profesional Paola Sánchez, ella era ingeniera electrónica o es ingeniera electrónica y es gerente de la línea de producción de Abeba. Ella tiene 2 años y medio de experiencia en Bavaria y en Bimbo y es desarrolladora de canales comerciales para el cliente final en Colseín y actualmente es gerente de producción de la línea Beba para Colombia. En la entrevista tomamos 7 ideas que le aportan al proyecto, que fue el sistema del desarrollo del software mediante la interfaz HMI. Ahí tomamos lo que fueron los sensores de nivel de llenado, de bajo nivel de llenado, alto nivel de llenado, las válvulas que van interconectando entre los tanques dentro de los 9 procesos, los indicadores de temperatura, el indicador numérico que representa la hora o el tiempo como tal del proceso de una de las etapas o de las 3 etapas que van inmersas ahí, van los tanques de almacenado dentro del proceso, las bandas transportadoras y a su vez pues también nos basamos en la programación. Como no tenemos un programador como tal, un PLC, pues lo que hicimos fue programar directamente en una estructura secuencial con unas estructuras de ciclo while para poder dar la interacción continuada, o sea, todo el proceso simulado paso a paso por las 9 etapas de, de visualización de la HMI dentro de la planta para poder entrar a hacer como tal el proceso, como si se estuviera programando en un PLC, pero lo que hicimos fue la programación de diagrama de bloques directamente en LabVIEW. La operación y la supervisión por medio de SCADA, que ya nos basamos en el ISA 101 con el manejo de colores para la identificación de las alarmas, se colocó una alarma, un botón de stop, un botón de parada de emergencia de color rojo para que resalte dentro de la interfaz HMI y a su vez pues hicimos la construcción de la interfaz en versión 20.0 2023Q1 de LabVIEW y todos aportamos directamente en el foro y ahí fue donde nosotros pues trabajamos como tal y nos basamos en la idea 4 que era seguridad de usuario bajo supervisión de roles de usuario con su perfil, contraseña para cada operario. Entonces, cada uno de nosotros como alumnos, pues fungimos la función de operarios y entre todos realizamos como tal, el desarrollo y el diseño de la interfaz HMI en LabVIEW. Ya después llega el montaje gráfico según los datos de campo, pues acá pues tomamos parte de esta idea para hacer la comunicación máquina a máquina, pero entonces acá lo que hicimos fue comunicación de proceso a proceso, para que se pudiera de pronto entender el proceso M2M, que es máquina a máquina, machine to machine, y poder interactuar, que se viera la forma interactiva entre cada uno de las 9 etapas de elaboración de la cerveza. Manejamos la ergonomía visual, manejo de colores, en la escala de los grises pasteles para la interfaz del usuario, reporte de trazabilidad, que ya es la parte final del proceso como tal. Ahora vamos al análisis de los requerimientos. En el análisis de los requerimientos están las 9 etapas, está la molienda, maceración, filtrado, cocción, centrifugado, enfriado, fermentación, maduración, filtrado, prellenado y el envasado. Y acá tenemos la interfaz principal. Entonces en la interfaz principal se detalló cada uno de los 9 pasos y lo que hicimos en la fase posterior como tal fue darle la interconexión entre cada una de las etapas. Entonces acá se detalla y ya en la fase de implementación se hacen unas mejoras y ya en las mejoras pues vamos a ver como tal cómo funciona como tal la interfaz, cómo quedó. Entonces acá está la explicación y acá pues ya que tengo la diapositiva pues voy a hacer la explicación. Entonces tenemos la fase de la molienda, va la banda 1, entrega la malta al molino, el molino la muele, sale a la segunda banda entrega una compuerta, acá ya viene la malta molida con su cáscara, ingresa por esta compuerta y acá vemos ya de una vez las mejoras que se hicieron como tal.
Entonces en la interfaz original no teníamos las dos bandas, solo teníamos la fase del molino, de la molienda, y acá ya hacemos la interconexión. Entonces acá se visualiza el ducto, pasa a la válvula, acá ya empieza a llenarse los tanques, entonces acá se llena con la malta, hace el mezclado con el agua, acá ya hace la parte de la mezcladora, acá tenemos los grados que son a 74 grados, 90 minutos, el botón de la parada de emergencia según ISA 109 y ISA 182, que es la parte de la iconografía gráfica, manejamos los colores pasteles, sigue a la etapa de la etapa de filtrado eh, pasa a la etapa de cocción, acá va la temperatura a 100 grados, 90 minutos, se abre la válvula de recuperación, libera el lúpulo y ya después pasa a la etapa de cocción, permite la apertura de la válvula de cocción, entra el centrifugado y enfriado, acá las partículas quedan en la parte central del tanque, va directamente a la válvula de enfriamiento, la válvula de enfriamiento permite el ingreso a la parte de la etapa de fermentación, acá ya sube a los 25 grados centígrados, se libera la levadura y el oxígeno y en 144 horas, que es de 4 a 6 días, haciendo la representación, pues es la etapa de fermentación. Cumplida las 144 horas, como nos muestra el indicador, se va llenando estos 4 tanques de forma gradual, que es la parte de maduración, a una temperatura de 5 grados o por debajo de 5 grados a cero, y aquí ya va la fase de envasado, y en la fase de envasado pues va a salir el producto final, y acá la caja representa lo que es el lote del producto para poder ser enviado. Y ya como tal pasamos a la propuesta de mejora. En la propuesta de mejora, como propuesta a la visualización gradual, la teníamos en 30 milisegundos, la subimos a 500 milisegundos para poder apreciar de forma gradual la interacción. Entonces, para no comer tanto tiempo, hago directamente las conclusiones, y como tal la conclusión general se las voy a citar tal cual. Se dice: se aprende a diseñar e implementar por medio de un software especializado como LabVIEW una interfaz HMI donde se logra interactuar de forma virtual con los procesos de elaboración de la cerveza y cada etapa interna dentro de la planta, acorde a los requerimientos básicos para el diseño, funcionamiento por parte de los integrantes del curso de telecontrol o por cualquier persona que interactúe con la interfaz. Y acá como tal la conclusión 1 nos dice: aprende a diseñar interfaces gráficas HMI por medio del software LabVIEW, dando solución al problema planteado en referencia a los 9 pasos de elaboración de la cerveza. Entonces vamos directamente acá, lo hago de una forma dinámica porque pues el tiempo apremia, y vamos a ver, pues voy a tratar de explicarla lo más condensado posible. Acá tenemos la fase principal, que es la molienda, tenemos la banda 1, tenemos el molino va a prender y apagar cuando se cumpla la etapa de aquí de la banda 1, después se entrega la banda 2, la banda 2 transporta directamente a la compuerta, esta va a prender, va a apagar, acá directamente pasamos ya a la etapa de maceración. En la etapa de maceración vamos a ver que se va a liberar el agua del tanque de agua en el tanque 2, que es el tanque de lúpulo, y los booleanos van a prender las válvulas y el resto de booleanos va a mostrarme la interacción directa con la tubería que se va a encender, que eso lo mostramos en el video de explicación de la interfaz ya funcionando. Ya va el tanque de la malta, el lúpulo, ya después viene acá los termómetros en grados a 74 grados, el tiempo a 90 minutos, de la parte del mezclador se va a encender, esto es un booleano, es un LED que va a mostrar la representación cuando se enciende. Después va, si pueden ver, todos tienen la parada de emergencia, va al siguiente tanque, la válvula, los booleanos, y seguimos en la parte del filtrado. Ya en el filtrado da paso a la temperatura, que va a pasar a la parte de la cocción, que va a ser a 100 grados, se va a encender el booleano y a un tiempo de 90 minutos, y después seguimos, se van a encender los siguientes LEDs que van a representar el flujo
o el camino que va a llevar directamente el tanque. Entonces, compañeros, eso es todo. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez.